Amada familia, bendiciones, buenos días, bienvenidos una vez más a este tiempo devocional. El Señor una vez más a través de estos tiempos nos enseña, nos instruye, nos edifica para alcanzar esa medida de la estatura del varón perfecto, lo dice la palabra. Bienvenidos a este tiempo devocional. Prepara tu corazón, tu mente, si tienes una agenda o tu Biblia, para que la puedas allí subrayar e ir también juntamente con nosotros viendo estas riquezas que la palabra en esta mañana nos trae. Muy buenos días a todos, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a este tiempo devocional donde Dios siempre tiene algo por enseñarnos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Alabamos, bendecimos y exaltamos tu santo nombre, Señor. Amado Padre, colocamos esta mañana delante de tu altar, delante de tu presencia. Buscamos de ti, Señor. Buscamos el ser enseñados, el ser instruidos, Padre. Es ser direccionados por tu palabra, Señor. Sabemos que todos vamos en un proceso totalmente diferente, Señor, pero la palabra es propicia para todos, Señor. Tu palabra es lo que nos direcciona, lo que nos encamina. Tu palabra es lo que ancla nuestra alma, tu voluntad, Señor. Pedimos, Señor, que independientemente del proceso, de la circunstancia, de la situación que cada persona esté viviendo, esté pasando, Señor, tu palabra sea la que traiga aliento, la que produzca vida, Señor, la que nos dé la guianza, la directriz a cada uno de nosotros, Señor. Oramos a ti, Señor, en esta mañana para que tú seas propicio a cada uno, Señor. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, hoy seguimos y continuamos. Yo creo que durante varias semanas en este monte, el monte Eremos, así es el nombre de este monte, Monte Eremos, y más conocido como el monte de las bienaventuranzas, allí donde el Señor Jesús pronunció unas bienaventuranzas. Y quiero que vayamos a Mateo capítulo 5, acompáñame a Mateo capítulo 5, versículo 1, y dice la palabra del Señor: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Hasta ahí nosotros quedamos. Entonces, ¿para quién era dirigido este mensaje, estas bienaventuranzas, este sermón? Dice allí la palabra que no era para la multitud, era para los discípulos. Y vimos que hay tres clases de personas que seguían a Jesús: la multitud, los discípulos y los apóstoles. Esto era para los discípulos, y esto es bien interesante porque el Señor quería llevarlos a unas nuevas dimensiones. Cuando el Señor nos enseña, dijimos que uno, la enseñanza nos saca de la ignorancia, porque es algo que ignorábamos, es algo que no sabíamos. Dos, la enseñanza y la verdad nos corrige de lo que aprendimos mal. Y tres, la enseñanza, la verdad nos muestra el camino. Amén. Entonces, dice el versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados, y comienza con las bienaventuranzas. Ahora, el sermón del monte, las bienaventuranzas no son una lista de lo que debemos hacer para ser cristianos. Ojo, no es una lista de lo que debemos hacer para ser cristianos. Más bien nos está diciendo, si ustedes son cristianos, deben vivir de esta manera, deben procurar cumplir todo esto. Porque en ninguna parte, y quiero que me prestes atención en esto, en ninguna parte del Nuevo Testamento se nos dice que debemos hacer cosas para ser cristianos. No se nos da una lista, unos requisitos. No hay obras que nosotros hagamos que nos haga cristianos. No hay ninguna. Porque dice la palabra que para ser cristianos, para hacernos hijos de Dios, lo único que debemos tener que es fe. Fe en el Hijo de Dios. Porque dice la palabra, si crees, entonces debemos tener la fe en que Jesús murió en una cruz y fue sepultado y que resucitó. Solamente de esta manera somos hijos de Dios. No hay una lista. Entonces el sermón del monte no es una lista. No nos está dando una lista de lo que debemos hacer para ser cristianos, porque no es por obras. No es por obras que nosotros logramos ser cristianos, sino que al hacernos cristianos a través de la fe, debemos sí entonces cumplir y hacer muchas cosas como cristianos. Debemos cumplir muchas cosas como cristianos. Y es cuando comienza la palabra diciendo, allí en el sermón del monte, en el monte Eremos, que es donde estamos subiendo en esta mañana: bienaventurados, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
¿A qué se refiere el Señor con los pobres de espíritu? El término pobre en espíritu lo podemos interpretar de muchas maneras y en muchas ocasiones lo podemos interpretar de una manera incorrecta. En nuestra cultura occidental, por nuestra posición geográfica, pobre lo podemos interpretar como un mendigo. El pobre como lo podemos relacionar con paupernidad, con miseria. Pero en la cultura oriental no es así. En Oriente se puede llegar a interpretar como humildad. Y esto sí que debemos tenerlo muy en cuenta. Sí. No estoy diciendo, ojo a esto, no estoy diciendo que no tener es humildad. No estoy diciendo que el no tener o la escasez sea humildad. Porque diríamos que no podríamos tener porque perdemos la humildad. Y no es ese el sentido de la palabra. Entonces por eso le digo, préstame atención. En Oriente, que es la lectura, debemos ponernos en el lugar de aquellos que lo escriben y también a aquellos que eran dirigidos. En Oriente se interpreta como humildad. Y esto es bien interesante. Nadie puede ser humilde sin un estatus al cual renunciar. Entonces, ¿a qué se refiere? Es una de las interpretaciones que se le da la palabra a los pobres de espíritus, a los humildes. Entonces nadie puede llegar a ser humilde sin un estatus al cual renunciar. Es decir, lo que a mí me hace humilde es que estoy renunciando a algo. Teniendo la posibilidad de algo, renuncio voluntariamente a eso para ponerme al nivel de aquel que no lo tiene, bien sea con algo físico, bien sea de la parte social, de la parte económica. Es decir, que la humildad la alcanzo, ojo, cuando renuncio voluntariamente al estatus que tengo. Pero no para generar lástima, ojo, más bien para ponerme en el lugar de otros. Amén. Y esto sí que es importante. Entonces, te quiero colocar un ejemplo para que pueda quedar más claro este concepto. Hay dos hombres en una esquina, en un puesto ambulante de hamburguesas. Están vendiendo hamburguesas en un puesto ambulante y hay dos hombres allí comiendo hamburguesas. ¿Hasta ahí vemos algo raro? No hay nada raro hasta ahí. Pero resulta que uno de ellos trabaja limpiando vidrios en los semáforos. Ahora, que él esté sentado en un andén comiendo un perro, ¿lo hace humilde? Siendo una persona que trabaja en la calle vendiendo productos en los semáforos, ¿lo hace humilde a él sentarse en un andén a comerse un perro o una hamburguesa? No lo hace humilde. Para él es lo más normal del mundo y puede que sea lo cotidiano, Parte de su diario vivir. parte de su diario vivir. O hablemos de nosotros. Si nosotros vamos y nos comemos una empanada en el puesto de la esquina y le estamos echando ají o salsas, ¿tú te sientes como una persona humilde por ir y comprar una empanada en la esquina y colocarle ají? ¿Cierto que no? Pero el otro señor que lo acompaña, que está comiendo también perro caliente sentado en el andén, no es nada más ni nadie menos que Julio Mario Santo Domingo. Julio Mario Santo Domingo, el hombre de uno de los hombres más ricos de Colombia. Te hago una pregunta. ¿Quién de los dos podemos nosotros decir que está actuando de una manera humilde? ¿El vendedor ambulante o Julio Mario Santo Domingo? Claro, don Julio Mario Santo Domingo, porque él está renunciando a las oportunidades que tiene económicas y sociales de estar comiendo langosta, un pernil de faisán rosado, por estar sentado en un andén. O aún igual la misma hamburguesa, pero en un sitio exclusivo. En un sitio exclusivo, o tal vez en la comodidad de su casa porque tiene los chefs a disposición. Sí, pero él renunció a su comodidad, a las oportunidades que él tenía para poder consumir algo mejor, por comerse un perro de 2000 con gaseosa y papas fritas, porque ese es el combo. Entonces, sí quiero que esté siendo claro y espero que estemos siendo claros en esta mañana a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, el que yo vaya al puesto de la esquina, eso no me hace humilde. Para mí es lo más normal si yo voy con mis hijos. Pero ¿qué si logramos allí? Entonces vamos a ver a una personalidad que tenga mucho dinero, que es muy reconocido. Decir, pero es que vino hasta el sur a comerse una empanada de 1000, de 1500 o de 2000. Lo mismo que estamos, o sea, es muy humilde. ¿Por qué no está en el norte? ¿Por qué no está en un mejor lugar, en un lugar exclusivo? Eso es. De esa manera se puede entender humildad. El limpiador de vidrios no está siendo
humilde. Para él está haciendo algo que todos los días, según los recursos que alcanzan, ¿sí? Entonces la humildad implica el que tú puedas renunciar voluntariamente, no para que los demás te vean, no para que hagamos nosotros alarde de lo que fuimos capaces de hacer. Y eso es una falsa humildad, ¿sí? Una falsa modestia. Porque si nosotros lo publicamos, hermano, ya perdimos, porque estamos esperando recompensa de hombres y no de Dios. Entonces, el Señor, por eso es que lo dice en Filipenses capítulo 2, dice de Jesús, Él no escatimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por eso Jesús, por excelencia, es humilde. La humildad, porque Él se despojó de su reino para ponerse a la medida, a la estatura de ti y de mí, de nosotros, de todos nosotros. Para nosotros no somos humildes al haber llegado a esta tierra. No nos consideramos humildes por haber llegado a esta tierra, sino como un privilegio y una bendición. Pero para Jesús sí fue un acto de humildad, porque Él se despojó de su reino para llegar a esta tierra, haciéndose hombre bajo todas las limitaciones que podía llegar a tener, naciendo tal vez en la familia que humanamente nosotros consideramos no se merecía como por ser hijo de Dios. Él debe haber nacido en un palacio con todas las comodidades, atendido como lo que es un rey, pero no fue así. De hecho, por esa fue la controversia de los fariseos, ¿no? Sí. Porque los fariseos en el tiempo de Jesús esperaban al Mesías, pero lo esperaban con cetro, con corona, con servidores, ¿cierto? Con todas las comodidades y todas las riquezas de la tierra. Y para ellos fue algo inconcebible, algo difícil de entender, el ver al hombre humilde, el ver al hombre sencillo, sin corona, sin cetro, sin su silla, ¿verdad? Verlo como una persona común y corriente. Esa siempre fue la controversia que hubo, y es lo que muchas veces a nosotros nos pasa, ¿verdad? Confundimos términos. Cuando habla de pobres no es de escasez, no es que no se tenga, sino está hablando ahorita es de una actitud, ¿no? De aptitud y de actitud, de cómo está realmente nuestro corazón. Hay personas que al momento de hablar de pobreza, que realmente no tienen nada, pero tienen un orgullo increíblemente grande, ¿cierto? Y hay gente que tiene mucho, que es lo que el pastor nos está compartiendo, y que su corazón es humilde y es sencillo. Entonces, a eso es lo que la Biblia en esta mañana nos está direccionando, y dice: bienaventurado, es doblemente feliz aquella persona que es pobre en espíritu, aquella persona que es humilde, aquella persona que es sencilla, que el hecho de tener una posición, que el hecho de tener un privilegio no quiere decir que se jacta, que se llena. Nosotros tenemos el privilegio, el gran privilegio de ser hijos de Dios, pero no es un motivo de considerar que somos más que otros. El privilegio nos lo dio el Señor. Ese privilegio lo recibimos de Dios. Amén. Y lo recibimos porque fue que Él se humilló para podernos dar ese privilegio a nosotros. Es decir, que no tiene que ver con nosotros. Ese privilegio no tiene que ver contigo ni conmigo. Ese privilegio tiene que ver con alguien que murió, que resucitó y que nos dio el privilegio de ser hijos suyos. Me haces recordar cuando le preguntaron a Jesús: ¿qué debemos hacer para ser salvos? ¿Qué debemos hacer? Obras. Y es cuando el Señor dijo: ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos? Como la lista. Dice: obras, una sola, la que hizo Cristo en la cruz. De ustedes queda ahora creer en lo que Él ya hizo. En lo que Él ya hizo. Entonces no es por obras que nosotros tenemos la salvación, pero al ser salvos debemos nosotros manifestar esa fe a través también de obras. Te lo repito, entonces, perdóname. Entonces, no es por obras que recibimos la salvación, la vida eterna, no es por obras, pero al ser salvos y al ser hijos de Dios debemos sí o sí manifestar
a través de obras también, La ese obra amor redentora. y esa obra redentora de Cristo. La obra redentora de Cristo. Esto nos aploma, Sí, esto nos aterriza, porque no somos más que nadie y no tenemos más que nadie. Lo que tenemos lo tenemos es por gracia, por su amor, por su misericordia, y tiene mucho que ver con lo que en estos tiempos se vive. A veces creemos que somos más que otros o que merecemos un trato diferente que los que otros tienen. No, el mismo Señor Jesús, dentro de las obras que Él vino a hacer a la tierra, Él dijo: yo no vine a que me sirvieran, yo no vine a ser atendido, yo vine a servir. ¿Y cuál es nuestra labor? Caminar en esas obras, no esperar a que nos sirvan, no esperar a que nos den, sino fuimos llamados a servir, a ser proactivos, a mostrar el amor de Dios a otros, a ser intencionales en nuestra salvación. No es simplemente decir: yo soy un hijo de Dios y como hijo de Dios yo merezco. Nosotros no somos merecedores de nada, porque todo lo hemos recibido por su amor y su misericordia. entonces dice: bienaventurados los pobres de espíritu, en espíritu, amén. Entonces podríamos leerlo: bienaventurados los humildes, los que alcanzan esa humildad, los que no se enorgullecen, porque de ellos es el reino de los cielos. Vuelvo y repito, es una de las interpretaciones, no que nosotros quisimos darle, sino del mismo texto, bajo esa óptica oriental, porque para ellos es humildad. Entonces lo que el Señor nos está enseñando es: bienaventurados, dichosos, felices, doblemente bendecido es aquel que es humilde, que logra reconocer que todo lo que tiene, lo que ha sido, lo que ha logrado es por misericordia, por amor a Dios. Entonces, en ocasiones nosotros, si hay una persona que tiene mucho dinero, no sabemos qué regalarle. Pero ¿qué le vamos a regalar a ella si todo lo tiene? Tiene todo. ¿Cómo qué le podemos nosotros regalar a esta persona? Y nos cuestionamos, y ¿cómo qué le llevamos? Ella ya debe tenerlo todo, con todo el dinero que tiene. Y nosotros nos complicamos la vida por eso, porque hay personas que no han logrado esa humildad. Pero ¿saben? Hay personas que se han acercado a nosotros y nos dicen: ay, pastor, pero es que yo le iba a traer un pan. ¿De dónde le gusta el pan? De la panadería. De allá me gusta. Ay, pastor, yo pensé que teníamos que ir hasta dónde para traer pan, o de qué trigo. No, pan de la panadería con quesito delicioso. Y no se imaginan que uno tal vez de pastor, o ustedes no se imaginan que yo los domingos con una tacita de café bien deliciosa, y yo meto el pan y hago sopita de pan. No, ¿verdad, pastor? Sí, ¿por qué no? Y no es una falsa modestia, sino que hay cosas que nosotros debemos aprender a disfrutar. Y muchas veces no las disfrutamos. ¿Por qué? Porque nos llenamos de arandelas. ¿Por qué no? Pero es que, ¿y qué va a decir? ¿O lo que va a decir ella? ¿O nos vamos a bajar del estatus? ¿Qué tal que lo lleve y no le guste y no le agrade? No, entonces, bienaventurados los humildes. Da de lo que tienes, no es de lo que no. De lo que no, porque a veces lo que dice el pastor es muy cierto, nos llenamos de argumentos y por eso no bendecimos a otros, porque decimos: ¿será que sí le gusta, no le gusta? ¿Será que sí le parece, no le parece? Hermano, en una humildad y en una sencillez, porque eso somos nosotros, no es llenarnos de cosas. Y bueno, si el Señor le permitió a otra persona tener el privilegio de ser bendecido, pues no podemos medirnos con las riquezas de otros, pero sí podemos impartir humildad y sencillez. Sí, amén. Entonces, eso es lo que el Señor nos está enseñando, y en esta mañana el Señor nos está instruyendo. Entonces, amada familia, bienaventurados aquellos que pueden demostrar esa humildad, esos pobres de espíritu, en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, hasta ahí vamos a dejar la enseñanza del día de hoy. Yo sé que el Señor nos seguirá enseñando, porque, ¿saben? La vimos a través de una óptica oriental, que es a través de lo que fue escrito, pero también ahora queremos verlo a través de la óptica occidental, de nuestra parte, de a qué se refiere con pobres en espíritu, y también trae una gran enseñanza. Entonces el Señor nos enseña la humildad. El Señor nos enseña la humildad. Dios te va a permitir sentarte con personas y en lugares de honra,
y te va a permitir tener y consumir alimentos en lugares de gran bendición, pero también en lugares humildes. En el puestico de la empanada de la esquina. Echándole ají y la salsita. Así que preparémonos para lo que viene, porque siempre lo he dicho, es mejor. Pero dice, si en lo poco eres fiel, si en lo poco eres fiel, si en lo poco aprendes a ser humilde, porque eso nos va a dar la medida para que se nos entregue aún más, para ser llevados a lo mucho. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Damos gracias por tu palabra, Señor, porque a través de ella somos enseñados, somos instruidos, Señor. Tú hablas a nuestro corazón en esta hora, Señor. Nos hablas acerca de la humildad, de la sencillez, Señor. Que aunque tú nos des bendición, aunque tú nos bendigas, aunque tú aumentes, Señor amado, las cementeras, Señor, podernos mantener en humildad y en sencillez, Padre. Tú eres el mejor modelo, Padre Santo, de humildad, amén, de sencillez. Y tú quieres que nosotros caminemos de la misma manera, Señor, porque a unos les fue abundado en riqueza, a otros les ha sido abundado en dones, en talentos, Señor. Y no por eso, Señor, debemos considerarnos más que otros, Señor. Porque cuando tú nos das, cuando tú nos impartes a una medida mayor que a otros, Señor, es para poderlo dar, Señor, es para poderlo impartir, Señor. No hacer alarde de lo que tú nos has dado, de lo que tú nos has permitido tener, Señor. Gracias, Padre, por lo que nos das, Señor. Y permítenos ser humildes y sencillos para poderlo impartir, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, te damos gracias en esta mañana. Honramos, bendecimos su nombre. Bendecimos a todos aquellos que han recibido tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, amada familia, bendiciones. Recordemos, el día de mañana tenemos tiempo de ayuno, 9 de la mañana, el día de mañana. Y el domingo nuestros 3 servicios habituales, 7, 9 y 11 de la mañana. También recordemos que el día domingo tenemos Santa Cena, para que vayas preparado, a los que asisten. Y si vas a estar en casa por diferentes situaciones, para que prepares la cena allí en tu casa y la puedas compartir con tu familia. Amén. Entonces igual les esperamos a aquellos que puedan asistir y los que no, que se conecten a las 11 de la mañana el día domingo. Un abrazo, bendiciones para todos. Bendiciones.